Yo no sé qué es más esperpéntico, leer el futuro en las tripas de una cabra o hacerlo a través de unas gafas radiónicas de evidencia extrema, sea eso lo que sea, ¿no? Y quizá vosotros os estáis preguntando cómo puede ser que en la Europa medieval hubiese todo un comercio en torno al cuerno de unicornio cuando los unicornios no existen, ¿no? El ser humano tiende a acudir a las mismas cosas independientemente de la cultura. Ante problemas, miedos e incertidumbres similares recurre a los mismos elementos. ¿Está la superstición presente en todas partes del mundo? ¿Nos lleva acompañando en toda nuestra historia? ¿Por qué somos supersticiosos? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí esta lluviosa tarde de sábado. Y la verdad que es un buen marrón salir aquí después de Ramón Nogueras, ¿no? Porque está el listón muy alto, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Yo voy a hablar de supersticiones y mitos. ¿Son parte de la esencia humana? Esta es una pregunta que me hice hace ya más de una década y que me ha llevado a una investigación de más de 10 años, que a su vez me ha llevado a recorrer más de 100 países. Y estos viajes los he llevado siempre con 2 libros bajo el brazo. ¿Por qué creemos en cosas raras?, de Michael Shermer, y ¿Por qué creemos en mierdas?, de Ramón Nogueras. Como veis, no somos muy originales poniendo títulos a los libros, pero no vengo aquí a hablar de sesgos cognitivos, ni vengo a hablar de falacias lógicas, porque para eso ya están otros profesionales que son expertos en esto, como el propio Ramón. Voy a dar mi punto de vista desde la biología y la antropología, que son mis áreas de conocimiento. Y es que cuando uno se encuentra en lo alto de los montes Atlantica, junto a la tribu Coma, y presencia algo como esto, que es el ritual de la danza de la lluvia, puede estar tentado a pensar que este tipo de ritos que están orientados a pedir lluvia a los dioses es algo de comunidades precientíficas o que no conocen bien, ¿no?, cómo funciona la meteorología. Pues como pasaba en tiempos antiguos con Thor, a quien se le asignaba el poder de crear truenos, o Neptuno en el caso de las mareas. Pero cuando uno vuelve de este viaje y llega aquí a España y ve noticias como esta, pues se le pasa. Procesión rogativa del agua con la Virgen de la Aurora. Al final uno va atando cabos y va viendo que el ser humano tiende a acudir a las mismas cosas independientemente de la cultura. Algo similar ocurre cuando uno presencia cómo los chamanes Himba, en el sur de Angola y el norte de Namibia, leen el futuro en las tripas de las cabras. Los chamanes sacrifican una cabra, la abren, esparcen los intestinos por el suelo y, como si fuese un mapa, van pasando la mano, como veis en la imagen, para tratar de descifrar el futuro. De nuevo, esto nos puede parecer algo propio de comunidades primitivas. Pero una vez más, cuando estamos en España, si a alguien se le ocurre poner la tele a las 3 de la madrugada, pues podemos ver cosas como esta. Al señor Sandro Rey con unas gafas radiónicas de evidencia extrema. Y sinceramente, yo no sé qué es más esperpéntico, leer el futuro en las tripas de una cabra o hacerlo a través de unas gafas radiónicas de evidencia extrema, sea eso lo que sea, ¿no? Vemos que hay muchas conexiones, y ahora lo veremos a lo largo de esta charla, y que al final los seres humanos buscamos lo mismo, ¿no? Reducir la incertidumbre, controlar el entorno, y para ello acudimos a muchísimas supersticiones. En todos estos viajes, a lo largo de los últimos 10 años, he tenido la suerte de ver a los pigmeos Baka invocar al dios Eyengi, al dios de la selva, para consultarle temas importantes de la comunidad. Nos hemos introducido también en algunas sectas en Costa de Marfil, donde adoran al espíritu de la serpiente. He probado pócimas realizadas por estas chamanas en el corazón de la selva de Borneo. Hemos acudido a rituales vudú en el Golfo de Benín, bastante macabros algunos de ellos, y hemos sido testigos en múltiples lugares, esta fotografía de aquí es de Nigeria en concreto, de sacrificios tanto animales como humanos para diferentes ritos. Y claro, cuando uno ve todo esto, es cuando se plantea, ¿está la superstición presente
en todas partes del mundo, nos lleva acompañando en toda nuestra historia. Y parece que la respuesta es que sí. Ya desde la prehistoria hay determinados elementos simbólicos. Aquí veis una figura de hace 32.000 años del hombre león o mujer leona, según las interpretaciones, que ya nos da a entender el pensamiento simbólico de aquella época. O algunas pinturas rupestres donde hay figuras mitad hombre, mitad animal, que muchos prehistoriadores asocian a rituales o a prácticas de chamanismo. Si avanzamos a la antigua Roma, conocemos que la magia estaba muy presente allí. Aquí tenéis un ejemplo muy representativo. Esta es una figura del siglo IV a.C. y que quizá nos recuerda a lo que tenemos en nuestro imaginario respecto a los muñecos de vudú, ¿no? Es muy similar, lo que se conoce como magia simpatética. Pues bien, estas figuras se les clavaban esas agujas con la finalidad de interferir en la persona que estaba representada en la figura. Esta en concreto sabemos que se trataba de un conjuro de amor porque se encontró junto a una tablilla de maldición en la cual estaba escrito que todo este proceso era para conseguir que esa persona se enamorase de alguien. Hemos hablado antes de que los chamanes Himba leen el futuro en los intestinos de las cabras, pero no sé si conocéis que esta práctica, la práctica de ver el futuro en las vísceras, es muy antigua. La practicaban ya los etruscos hace más de 2000 años. Aquí tenéis un hígado de bronce, conocido como el hígado de Piacenza, del siglo II a.C., y en él se enseñaba la hepatoscopia. Era material didáctico para enseñar a las siguientes generaciones cómo leer el hígado de los animales. Y si os fijáis, hay una serie de símbolos en determinadas áreas de este hígado, y lo que son signos del zodíaco, con lo cual aquí, en esta práctica, se aunaban dos pseudociencias, dos supersticiones, la hepatoscopia y la astrología, ¿no? Dos supersticiones que a día de hoy siguen muy vigentes, aunque no del mismo modo que lo practicaban los etruscos. Si avanzamos hacia la Edad Media, sabemos que en Europa en la Edad Media había un comercio de cuerno de unicornio, porque creían que el cuerno de unicornio molido, si se aplicaba a determinadas pócimas, potenciaba su efecto. Además, muchos reyes, nobles y gente de la aristocracia tenían como objetivo conseguir una jarra como esta, confeccionada con cuerno de unicornio, porque creían que las hacía inmune al veneno. Y quizá vosotros os estáis preguntando cómo puede ser que en la Europa medieval hubiese todo un comercio en torno al cuerno de unicornio cuando los unicornios no existen, ¿no? Bien, la respuesta es sencilla. La superstición siempre se abre camino. Tiene unos tentáculos muy largos y lo que pasa es que tenemos este animal, que es el narval, que se encuentra en los países nórdicos, y lo que pasaba en aquella época es que era cazado por cazadores de estos países nórdicos, y el colmillo que tiene, que es muy largo y se puede asemejar a lo que era un cuerno de unicornio, era vendido en el sur de Europa, donde la gente no conocía este animal, como si efectivamente se tratase del cuerno de unicornio. Y vosotros podéis pensar que quizá esto es de mentes medievales, ¿no? Y que en la actualidad pues, sería muy difícil encontrar supersticiones extrañas en torno a piezas de animales. Pero recuerdo que hay muchas supersticiones en torno a esto. Hay gente que cree, lo cual no es cierto, que los tiburones no tienen cáncer y que por lo tanto alimentarse o consumir aleta de tiburón puede ayudar a prevenir o curar el cáncer. Los seguidores de la medicina tradicional china creen que el cuerno de rinoceronte, porque se asemeja a un falo erecto, es bueno para curar la impotencia. Supersticiones que están acabando o poniendo en peligro a muchas especies animales. Seguimos en la Edad Media. Me gustaría hablaros de los tempestarios. Hay muchos libros de la Edad Media que hacen referencia a estos seres y eran ni más ni menos que personas que vivían en las nubes, en una supuesta ciudad llamada Magonia, y que se paseaban por el cielo controlando el clima. De ahí su nombre, tempestarios, porque provocaban tempestades. Y con esto destruían cosechas, provocaban naufragios, etc. De nuevo nos puede parecer algo absurdo, ¿no? El pensar que hay personas controlando el clima en los cielos, pero todos sabemos que aquí hay mucha gente que cree en los chemtrails y que dice que nos están fumigando, que cambian el clima, que, en fin, que quieren controlar nuestras mentes. Si os fijáis, son supersticiones muy similares. Lo único que cambia es la tecnología que se aplica. Antes se hablaba en la Edad Media de barcos de madera y hoy en día pues, son aviones, ¿no? La superstición también va adaptando la tecnología a cada momento.
Avanzamos ahora hasta la Edad Moderna. Aquí tenéis un retrato de Ana Mauricia de Austria. Si os fijáis, tiene en la mano una rama de coral. Y esto es porque en la Edad Moderna se pensaba que el coral era un amuleto muy potente, un amuleto protector. Y ahí la mortalidad infantil era muy alta, estaba en torno al 40% en algunas épocas, por lo que proteger a los infantes era algo muy importante. Además, si veis, tiene una serie de cosas colgadas de la cintura. Ella porta lo que se conoce como un cinturón mágico infantil, que era muy común entre la nobleza para ponérselo a los niños y de esta manera protegerlo. Estos cinturones mágicos infantiles normalmente estaban compuestos por amuletos de origen cristiano. Ahí veis una cruz, una virgen, un escapulario, y otros de origen pagano. A la izquierda hay una garra de animal, una garra de tejón, que también se considera un amuleto protector bastante potente. Bien, esto también nos puede parecer algo ajeno, pero os quiero mostrar un ejemplo. A día de hoy, si recorremos el sur de Angola, podemos ver que todos los niños portan un amuleto protector a la espalda. En este caso está confeccionado de hueso y lleva en la parte superior un caurí. Los cauríes son considerados por muchas tradiciones africanas como elementos mágicos. Pero aquí lo interesante es que en esa región de Angola la mortalidad infantil está en torno al 30-40% también. Con lo cual vemos que el ser humano, ante problemas, miedos e incertidumbres similares, recurre a los mismos elementos, en este caso a los amuletos. Bueno, y me gustaría cerrar con un par de supersticiones también que he conocido en estos viajes que me parecen muy interesantes. Esta es una mujer Dani, que veis que le faltan dedos, y es que la comunidad Dani tiene la tradición de, cuando muere un varón importante de la familia, las mujeres se amputan un dedo y lo entierran junto al cadáver del fallecido porque creen que los dioses, de esta forma, tendrán en cuenta el sacrificio y esta persona podrá alcanzar el cielo o el paraíso de una forma más rápida. Por último, las mujeres Surma en Etiopía, en el sur de Etiopía, tienen la costumbre de perforar su labio inferior, ir dilatándolo hasta que son capaces de colocar un plato que pueda alcanzar los 30 o 40 centímetros de diámetro. Y esto lo hacen porque creen que cuanto mayor es el plato que pueden colocar en su labio, más fértiles son, ¿vale? Claro, después de haber visto todas estas cosas en estos años, la pregunta es, ¿por qué somos supersticiosos? Hemos visto que el ser humano es supersticioso o ha sido supersticioso a lo largo de toda su historia, incluso la prehistoria, y que lo es independientemente de su cultura y de la localización geográfica. ¿Por qué la biología nos ha dotado con un cerebro que abraza la superstición? Pues básicamente por tres motivos, muy simplificado. El primero de ellos es que realmente puede suponer una ventaja evolutiva. Ya sabéis que establecemos relaciones causales de manera muy rápida y esto es beneficioso para nosotros, pero nos puede llevar a conclusiones precipitadas. Podemos cometer dos tipos de fallo, los falsos positivos, es decir, establecer una relación causal que realmente no existe, esto sería, ¿no?, una forma de pensar supersticiosa, o los falsos negativos, que es decir, dejar pasar por alto una relación causal que sí que existe. Y mientras las consecuencias negativas de los falsos positivos no sean tan graves como las de los falsos negativos, pues la evolución favorecerá el pensamiento supersticioso y el salto a las consecuencias, ¿no?, de una manera más rápida. Aquí tenéis una fotografía de unos cazadores-recolectores en mitad de la sabana africana. Imaginemos que ellos están en una partida de caza, ¿no?, y a uno de ellos le muerde una serpiente y muere. Pues quizá lo más adaptativo, lo que mejor resultado le puede dar es llegar a la conclusión precipitada, quizá, de que las serpientes son mortales cuando te muerden o cuando te pican. Quizá no sería bueno a nivel evolutivo pues pararse a pensar, no, es que esta persona quizá era alérgica, quizá no todas las serpientes son mortales. Esto no sería positivo. Hay muchos estudios muy interesantes del porqué evolutivo de los pensamientos supersticiosos. El segundo motivo es que también proporciona una ventaja psicológica, es decir, el conocido efecto placebo, ¿no? Lo ha comentado antes Ramón también. Cuando uno se somete a una pseudoterapia, puede que a nivel clínico no mejore, pero a nivel psicológico, de reducción de incertidumbre, de consuelo, de estabilidad mental, sí que es eficaz en muchas ocasiones.
Recuerdo a esta mujer en Afganistán que había perdido a sus 5 hijos en la guerra y que ella decía que estaba muy contenta y que para ella era un orgullo porque era voluntad de Alá. Para que veáis hasta qué punto una creencia puede llegar a mitigar hasta un dolor tan grande como el de perder a 5 hijos en una guerra. Tenemos también diversos estudios que hablan de la relación entre la oración o la fe y la ansiedad. Y el tercer punto es que la superstición nos aporta también en determinadas ocasiones una ventaja en cuanto a rendimiento, sobre todo en escenarios muy exigentes, por ejemplo, deportistas que se enfrentan a una gran competición, cantantes que salen a un escenario o personas dando una charla como yo aquí ahora mismo, ¿vale? Se ha visto que en determinados casos mejoran la confianza en uno mismo y esto hace que los resultados, tanto físicos como intelectuales, puedan optimizarse. Seguro que habéis visto a los jugadores tratando de saltar al campo con el pie derecho, ¿no? en las imágenes previas al comienzo de un partido. Y bueno, hay estudios también muy interesantes, este reciente, que muestra cómo en estos casos, sobre todo cuando hay mucho estrés, puede ser beneficioso el tener pequeños rituales, ¿no? Antes de enfrentarte al público. Y bueno, nada más, si os interesa todo este tema, he recopilado toda mi investigación en este libro, Historia de la Superstición, donde hablo de los orígenes biológicos y psicológicos de las falsas creencias. Muchas gracias. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.